debate en Venezuela. Según los abogados defensores de la líder opositora María Corina Machado, el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de aceptar su postulación como candidata de cara a las elecciones parlamentarias, pues no existen razones jurídicas para impedirlo. El equipo de defensa ha informado que cuenta con plazo hasta el 5 de agosto para ejercer un recurso frente a esta medida de la Contraloría venezolana. Gabriela Oneto, periodista en NTN24 en Caracas, tiene el informe. Frente a la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado por 12 meses, su equipo de abogados aseguró que ejercerán todos los recursos necesarios dentro y fuera del país para impedir que esta decisión de la Contraloría General de la República afecte los derechos políticos de la parlamentaria. Son 15 días hábiles para ejercer el recurso de reconsideración, 45 días para responder que tiene la Contraloría General de la República, la cual incluso podría solicitar una prórroga para responder, y luego de eso se abre un abanico de 180 días para ir a la sede jurisdiccional. Por su parte, el abogado Enrique Sánchez Falcón calificó como viciada y exagerada la decisión contra la dirigente opositora, debido a que ella presentó oportuna y adecuadamente sus declaraciones juradas de patrimonio durante el tiempo que ejerció como funcionaria pública. A ella se le inhabilitó por una grosera manipulación de una respuesta que dio a un cuestionario que le formuló la Contraloría General de la República en un proceso de verificación de su declaración jurada de patrimonio. No existe posibilidad jurídica de interpretar el derecho para sancionar a María Corina Machado en la forma en que lo hicieron. Consecuencia, es absolutamente irregular la inhabilitación de sanción. A juicio del abogado José Amalio Graterol, es el contralor venezolano quien comete un delito al inhabilitar políticamente a la parlamentaria. Además, aseguró que el Consejo Nacional Electoral no puede impedir la postulación de la diputada a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Debemos tener claro que aquí estamos plagados de arbitrariedades. Quien comete delitos es el Contralor General de la República, y si el CNE evita que la diputada María Corina Machado presente su postulación, también estaría incurriendo en delitos de la ley contra la corrupción. Entonces estamos en presencia de unas instituciones públicas que están cometiendo delitos solo para desfavorecer a un actor político. María Corina Machado agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de los venezolanos en las últimas horas, así como los pronunciamientos internacionales sobre su caso. Informó que el próximo lunes 27 de julio comienza junto a los ciudadanos la construcción de una agenda de lucha contra los atropellos del régimen. Hoy asumo que más que un derecho es mi deber postularme a la Asamblea Nacional y defender el derecho de ustedes a elegir quién quiere que los represente en la Asamblea Nacional. No es el régimen, no es Nicolás Maduro, no es Diosdado Cabello quien puede decidir quiénes son los diputados que las fuerzas democráticas postulan y elijan para representar a los ciudadanos en el Parlamento. Aseguró que las inhabilitaciones son actos desesperados del régimen ante el rechazo creciente de los venezolanos a las políticas fracasadas del chavismo. Según informaron los abogados, la Contraloría no tiene potestad para inhabilitar políticamente a ningún ciudadano. Y si la sanción es administrativa, como aseguró el propio Contralor, la diputada María Corina Machado no tendría problema en postular su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas, Venezuela, es la información que podemos aportar, y con esto los invitamos a continuar con más de la tarde. Vamos a Caracas. Desde allí nos acompaña Ezequiel Zamora, exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Buenas tardes, señor Zamora. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas tardes, Andrea. Todo un placer estar con ustedes. Gracias por su tiempo. En términos legales, señor Zamora, ¿debe o no aceptar el CNE la candidatura de María Corina Machado a las elecciones parlamentarias? Bueno, ya el Contralor General de la República está violando flagrantemente la Constitución. De no aceptar la postulación, el CNE incurriría en violación a lo que está establecido dentro de la Constitución. Tengo aquí en la mano la Constitución y establece que la única manera de inhabilitar derechos políticos, y eso consta también en una sentencia de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece de que solamente mediante sentencia definitivamente firme de un tribunal pueden inhabilitarse políticamente a los ciudadanos en el derecho electoral del mundo. Lo que aquí se está cometiendo es un atropello. Estamos a las puertas de un régimen ya completamente dictatorial,
además de comunistas, y que saben que están derrotados, saben que están perdidos. En consecuencia, apelan a inhabilitaciones y apelan a una cantidad de otras cosas que vamos a conversar el día de hoy para que ustedes vayan viendo cómo estamos Cayó la llamada, con el señor Ezequiel Zamora. Él es ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y justamente estamos hablando sobre la inhabilitación no solo de María Corina Machado, sino de otros 4 funcionarios públicos, entre ellos Daniel Ceballo, Enzo Escarano, 2 exalcaldes que se supondría podrían tener un puesto para que los venezolanos fueran a votar por ellos en las urnas. Sin embargo, el Contralor desde la semana pasada ha inhabilitado ya a 5 personas en la carrera a las parlamentarias que se llevarán a cabo en Venezuela. Señor Zamora, vuelvo con usted. Si usted está diciendo que ya hubo una violación del Contralor a la Constitución, ¿qué opción tiene María Corina Machado y los otros candidatos que yo mencionaba, las otras personas, que yo mencionaba, para realmente poder postularse para las elecciones parlamentarias? O el hecho que el Contralor los hayan habilitado, no hay nada que se pueda hacer, y por lo tanto, aunque ellos digan que el pueblo los habilita, realmente no podrán estar en la papeleta electoral para esas elecciones. Yo quiero aclarar algo. El Contralor tiene la facultad de inhabilitar administrativamente. La inhabilitación política, que es distinta de la administrativa, corresponde a la sentencia definitivamente firme de un tribunal, cosa que no se ha cumplido. O sea, Yo hago un llamado al CNE a que procuren que haya paz en los próximos comicios. Es deber del organismo electoral garantizar la inscripción de todos los venezolanos postulados en ejercicio de su derecho político. No se dejen llevar por esta arbitraria decisión del ciudadano Contralor. Quiero además señalar que es sabido ya de todos que el Contralor estuvo de visita por el CNE conversando con la presidenta del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué salió de esa conversación? No lo sabemos. Pero Venezuela quiere ir a elecciones. Venezuela quiere ir a elecciones en paz. Y lo que da dolor es que el máximo ente, del cual yo, por cierto, debo expresar lo siguiente. Fui durante 26 años funcionario del Consejo Supremo Electoral hasta llegar al cargo de secretario general, donde ocupé ese cargo por 14 años. Me voy del CNE, paso a otros cargos públicos y regreso al CNE en condición de vicepresidente. Fui compañero y jefe de la actual presidenta del CNE. Yo le hago un exhorto, le hago un llamado a la sensatez, a la paz de la República. Es el organismo electoral el llamado a facilitar la participación de los candidatos, a organizar elecciones limpias y transparentes, tal como está establecido en la Constitución. Yo creo que le hacen un flaco servicio a este régimen, que ya está de ida, por cierto. Y está de ida porque atropella. Está de ida porque en Venezuela nunca había habido la escasez que hay, ni en Haití ha habido la escasez que hay ahorita en Venezuela. Escasez en alimentos, escasez en seguridad, escasez de todo tipo, escasez de respeto. Vemos a un presidente de la República insultando de atrás para adelante a todo el mundo. Se crean leyes. Fíjense las cosas. Mientras inhabilitan candidatos, el presidente de la República es habilitado para que legisle. Es decir, tenemos un poder ejecutivo que domina y controla todos los demás poderes. Ese poder ejecutivo, a cabeza del cual está el señor Nicolás Maduro, ha recibido un mandato del Parlamento que tiene 2 funciones fundamentales, como todos los parlamentos del mundo.
controlar al Ejecutivo, controlar la función pública, cosa que no hacen en lo absoluto, y además legislar. Ahora, y no señor está Zamora, legislando. Durante los 15 años de gobierno, o de mal gobierno que tienen estos señores, ya para 16, han sido más las leyes que han producido los encargados de la presidencia de la República, Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, que la propia Asamblea Nacional, que se dedica a perseguir e inhabilitar. El caso de María Corina Machado, por ejemplo. María Corina Machado es la diputada más votada y un capricho del presidente de la Asamblea, acompañado por decisión de una mayoría espuria. Una mayoría espuria, explico por qué. Porque la ley en Venezuela establece que debe haber representación proporcional. Y la representación proporcional no es otra cosa distinta a que a X porcentaje de votos obtenidos corresponde el mismo porcentaje de cargos a ocupar. Nosotros vimos cómo en las pasadas elecciones parlamentarias la oposición obtiene en suma, la oposición, 52 y tanto % de los votos. El gobierno obtiene 46 y tanto % de los votos. Pues resulta que el gobierno con 46, cifra inferior a todas luces al 52%, obtiene 31 diputados más y se dedican a cambiar las leyes. Es decir, las leyes orgánicas requieren de la aprobación de 2/3. El presidente de la Asamblea dice que no, que es mayoría simple. Y el Tribunal Supremo de Justicia le da la razón. Ahora, usted habla de invitar... Está viviendo un régimen dictatorial que además nunca pensé en llegar a ver lo que hoy estamos viendo. Cómo se inhabilita a los candidatos que tienen posibilidades de ganar. Es más, van a tener que inhabilitarlos a todos. Porque si hay elecciones, cosa que comienzo a dudar, dada la actitud del gobierno, aclaro, cosa que comienzo a dudar, dada la actitud del gobierno, van a recibir una paliza. No hay ninguna encuesta que le dé menos de 25% de ventaja a los sectores opositores por encima de los sectores del gobierno. Ahora sí, señor Zamora. Usted ha dicho cosas muy importantes y tal vez me quedo con una de las últimas cuando usted dice que la oposición le va a dar una paliza al gobierno. Sin embargo, durante todo este tiempo de la llamada revolución bolivariana se ha cuestionado al Consejo Nacional Electoral, se ha cuestionado esa imparcialidad. ¿Cómo invitar al voto a una población que no confía en el árbitro? Porque ha pasado ya elecciones, las presidenciales, las pasadas, cuando fue Maduro versus Enrique Capriles, la gente salió a votar, la gente quiso participar electoralmente y cuando se empieza a ver que la cancha está inclinada hacia un lado, se desalienta la población para votar. Bueno, mire, yo soy de los críticos acervos a las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Incluso soy de los críticos a algunas actuaciones débiles que considero de la MUD. No obstante, yo no creo que el venezolano, que en los años 60, cuando aquí hubo una guerrilla interna, es decir, cuando las invasiones cubanas, que fueron aplastadas por las Fuerzas Armadas venezolanas, para los años 60 y 70, Venezuela fue el país que tuvo el más bajo índice de abstención del mundo. Venezuela tenía los porcentajes más altos de asistencia a votar. Y en Venezuela se daba el raro fenómeno durante esos 40 años oprobiosos, según estos señores, según este régimen comunistoide que hoy gobierna, de que ganaba siempre la oposición. Solo 2 veces repitió un candidato del gobierno. Del resto, en esos 40 años, siempre ganaban candidatos de la oposición. Ahora vemos cómo ellos se han eternizado en el poder. No obstante, no hay que pensar que el pueblo venezolano es tonto. El pueblo venezolano está pasando hambre. El pueblo venezolano está siendo masacrado en las calles. Los índices de muertes en la calle por inseguridad son tan grandes que el ministro de Relaciones Interiores aparece dando una rueda de prensa con un chaleco de protección, con un chaleco antibala. Eso es nunca visto. Sé que me arriesgo a ir preso por estas declaraciones que estoy dando. No tengo miedo. Y el pueblo venezolano está perdiendo el miedo.
Aquí vamos a ir a votar, conscientes de que somos mayoría, conscientes de que se despilfarraron cifras ingentes de millones de dólares. Fueron votados, fueron regalados y fueron robados. No hay un juicio contra un funcionario del gobierno. Declaró un exministro de Finanzas, acompañado de la presidenta del Banco Central, que con empresas de maletín se habían despilfarrado, robado y votado 25.000 millones de dólares. No hay un solo investigado. Ahora pretenden perseguir a Ceballos, por ejemplo, por no hacer su declaración jurada de bienes una vez que cesó en el cargo. Debemos explicarle al mundo que no es que el señor no hizo la declaración y tampoco fue extemporánea. El señor es suspendido y mientras está suspendido está en un juicio que aceleran y corren dándole la celeridad que ellos quieren. Concluido ese juicio, comienzan los 30 días porque entonces sí queda definitivamente suspendido para que él declarara, y dentro de ese lapso declaró. María Corina Machado, que no recibe esta ticket. Cuando le preguntan por los esta ticket, declara: no manejo ese concepto. No recibo esta ticket. Está suspendida. Y estamos viendo cómo están buscando formas de ir. Pablo Pérez, ahora es sentenciado a 10 años por un juicio que comenzó hace muchísimos años ya. Sabemos de venezolanos que están en el exterior perseguidos y acosados. A mí me dieron una paliza y no tenemos miedo. Y el pueblo de Venezuela va a acudir a votar, consciente como estamos que es una necesidad salir de este régimen, salir de este gobierno, probar alternativas distintas al comunismo, que todo el mundo, salvo ellos, saben que fracasó en el mundo. Gracias. A estos señores les está pasando lo que le pasó a Lenin, que se fueron del mundo sin saber que había fracasado su proyecto o creyendo que estaban haciéndolo muy bien. Señor Zamora, mil gracias. Se me acaba el tiempo. Me encantaría seguir conversando con usted. Seguro lo haremos en un futuro porque este tema no termina aquí. Muy amable. Ezequiel Zamora, exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, por habernos acompañado desde Caracas. Un gusto haberlo tenido.